Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Edición Saint-Simon acaba de publicar Operación Cóndor, un hombre frente al terror en América Latina, libro que el escritor francés Pablo Daniel McGee explora la vida de Martín Almada, exiliado paraguayo, que logró en los años 90 descubrir el archivo del terror, 5 toneladas de documentos que probaban la implicación de la CIA en las exacciones de las dictaduras latinoamericanas en los años 70. Y precisamente para hablarnos de este libro y de los años de investigación que le han sido necesarios, Pablo Daniel McGee ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. 9.000 kilómetros. No está mal, desde Asunción, Paraguay, ¿no? Desde Asunción, Paraguay. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en Francia, en París, si no me equivoco. En París. Pero que posees estrechos vínculos con América Latina. Cuéntanos cuáles son esos vínculos y qué es lo que te ha llevado a interesarte por el continente latinoamericano. Bueno, creo que desde muy chiquito leía a través de mis lecturas, leía como todos los chicos Tintin, que tenía aventuras en Perú. Tintín le llamamos nosotros. Tintín. Y bueno, ahí se plantea toda la problemática de las guerrillas en América Latina, lo cual me llamaba mucho la atención. Y después de a poco mi mamá leía mucho Pablo Neruda, tenía muchas lecturas latinoamericanas y bueno, así de a poco me fue apasionando por el continente. Quizás el nombre de Pablo lo puso tu madre por Pablo Neruda. Lo puso mi madre por Pablo Neruda, exactamente. Pesada responsabilidad. Pesada, ¿no? responsabilidad, estoy con el peso integral. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Martín Almada, el doctor Martín Almada, abogado, pedagogo, pero considerado por el régimen de Stroessner como terrorista intelectual? Terrorista intelectual, exactamente. Yo trabajaba en una ONG francesa que trabajaba en energías renovables. Hicimos un viaje a Paraguay y el doctor Almada trabaja en energía solar. Entonces nos invitó y como yo era la persona más joven del grupo, me sentaron a su izquierda y ahí empezamos a hablar y hablamos y hablamos y hablamos del cóndor en América Latina, de su vida. Yo había tenido anteriormente en mi universidad en Inglaterra una profesora de filosofía que había trabajado por Henry Kissinger y nos contó ella del cóndor y eso. Terminaba la clase, salíamos, íbamos a tomar cervezas y nos contaba de lo que había vivido, lo que había escuchado en Estados Unidos, trabajando con Kissinger en cuanto a la CIA, en cuanto al cóndor, al apoyo al régimen de Pinochet. Entonces estaba muy sensibilizado al tema y cuando empezamos a hablar con Martín Almada descubro un personaje monumental, muy desconocido en Francia y pienso, Dios mío, hay algo que hacer acá. Creo que estaba buscando la oportunidad de escribir, de poner mi pluma al servicio de una causa y cuando conocí al doctor Martín Almada encontré la causa, que fue Curiosamente, seguramente el libro que leíste de Tintín era Tintín en el Templo del Sol. En el Templo del Sol. Y curiosamente trabajáis los dos o trabajabais en energías En energía solares. solar, sí, hay algo ahí, el destino. Pablo, la dictadura le reprochaba al doctor Almada aplicar los métodos de una pedagogía, la pedagogía del oprimido, de un brasileño, Paulo Freire. Sí, exactamente. Te habló de esa pedagogía. Claro, bueno, lo que hacía Martín era primero, él él creció en una familia muy, muy humilde en el norte de Paraguay, después bajó a Asunción. Entonces conocía, como tuvo a lo largo de su vida la suerte de ir a la escuela, conocía el valor del conocimiento. Y abre una escuela. Y bueno, primero se va en las calles a buscar los niños que andan por las calles y les propone entrar a la escuela para aprender. Primer paso que Stroessner no veía de un buen ojo, ¿verdad? Y después aplica métodos rompe los esquemas tradicionales. O sea, dice, en el libro se ve un papá, una mamá, 2 niños, todos felices, todos con ropa linda, Y dice, no es así, estamos en otra realidad en Paraguay. Entonces hay que acercarnos a la realidad de nuestros alumnos y decir, bueno, se puede que su papá no tenga un lindo saco, una linda camisa, capaz que está trabajando en el campo, o sea, cosas así. Y
Y de a poco va enseñando filosofía, retórica, o sea, va enseñando un espíritu crítico, plantando el espíritu crítico en las mentes, sembrando en las mentes de los alumnos, y lo cual es un crimen absoluto en una dictadura militar. Terrible. En aquellos años 60, 70, había toda una revolución en la pedagogía también, ¿no? Sí. Y no solo en la pedagogía. Aquí en París tuvimos Claro. ciertos actos. Claro, lo que pasa es que Martín Almada también había viajado a Chile y se quedó en una cooperativa de educadores. Y entonces vuelve a Paraguay con esa visión que se pueden hacer cosas, que él se crió en un lugar donde todo está cerrado, bien, o sea, bien controlado, pero que existen otras realidades. Y al mismo tiempo, de a poco, se va abriendo a lo que está pasando en Cuba, con la revolución, empieza a escuchar lo que pasa por ahí, los vientos revolucionarios del continente, y bueno, entre los vientos de revolución educativa que están ahí y su interés por lo que está pasando en Cuba, creo que van haciendo una visión totalmente distinta a lo que está impuesto por el poder. Naturalmente. Y vuelve a Paraguay y lo detienen. Stroessner lo detiene. Sí, lo que pasa es que lo amenazan. Entonces él se va y se va a la Universidad de La Plata. Y ahí escribe una tesis doctoral que se llama Educación y Dependencia. Entonces ahí va describiendo cómo el sistema educativo paraguayo va formando pequeños mentes totalmente dependientes del poder. Y llega a Paraguay y había sido, después se entera que su tesis llegó a Paraguay antes de él, como por el Cóndor. Y ahí lo detienen. Increíble, ¿no? Fue un virus, ¿no?, lo que te transmitió Martín Almada, y no el COVID, precisamente. Fue un virus. La que me transmitió el virus es mi profesora de filosofía en Inglaterra. Recuérdanos el nombre. No puedo decirlo porque se estaba escondiendo todavía por todo el tema de Kissinger. Bueno, es un tema que no Respetemos puedo abordar, es anonimado. Pero ella me dio el virus. Lo que pasó es que cuando conocí a Martín Almada, el virus se despertó. Y ahí caí, volví a Francia, le mandé un mail un mes después y le pregunté, ¿puedo escribir un libro sobre su vida, doctor? Y me llega un mail, dice sí. Y después hablé con su esposa, había sido 9 personas le pidieron escribir un libro sobre su vida, siempre dijo que no. Bueno, porque fantástico. Yo tenía en este momento 26 años, creo que eso le gustó porque es un educador. Yo tenía todavía esa juventud, esa pasión, ¿verdad? Y que puse a su servicio. Hablando de virus, Pablo, el doctor Almada tenía que haber venido a París para la presentación del libro, pero la epidemia, la pandemia lo ha impedido, ¿no? Claro, desgraciadamente no pudo hacer el viaje. Estaba programado, teníamos los pasajes, pero en el último momento absolutamente imposible. En fin, viajar. esperemos que las aguas se calmen y que pueda venir Ojalá. a presentarlo. Se cumplen, Pablo, 30 años de la unificación de Alemania, que marcaba el final de la Guerra Fría y sobre todo la caída del régimen de Pinochet. Pero para Martín Almada el cóndor sigue volando, ¿no? El cóndor sigue volando. Claro que el cóndor sigue volando. Vemos en los últimos años una caída de los regímenes democráticos de izquierda. Lo vimos con la caída de Lula, lo vimos hace poco con la caída de Evo Morales, lo vimos con mala prensa, con lo que pasó en Venezuela, lo que sigue pasando en Venezuela. No hay que olvidarse que un año y medio después de la llegada de Hugo Chávez al poder hubo un golpe de Estado. O sea, es todo una movida de izquierda que está volviendo, pero la izquierda que conocimos en los años del terror. Y por eso Martín Almada lo analiza muy claramente como una vuelta de los Estados Unidos en el poder en América Latina. No hay que olvidar que Estados Unidos está perdiendo su poder en
en China. Bueno, China es cada vez más fuerte. Rusia es cada vez más fuerte. Y el jardín guardado de Estados Unidos es América Latina. Entonces parece que se están asegurando de no perderlo. Naturalmente. Hablemos del origen del Plan Cóndor. Quizás la victoria de la Revolución Cubana fue el germen de todo eso. O quizás un Sí, ejercicio militar que hicieron 6 países de América del claro, Sur. lo que pasa es que realmente es una respuesta. Fidel Castro en Cuba, cuando llega al poder, hace una reunión y con todos los países del mundo y unen las fuerzas socialistas del mundo. Entonces, cuando los Estados Unidos ven eso, bueno, ¿qué pasa? Hay que asegurar el poder. Es también un momento de guerra fría. Y todo eso nace cuando está en el libro, el documento, en finales de 75, el encargado militar, o sea, de la policía secreta paraguaya, recibe una invitación de Chile para una reunión para formar un grupo de colaboración entre ejércitos. Entonces se va y ¿qué era? Fue el nacimiento del Cóndor. Habían ahí representantes de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. Y justamente en esa reunión donde deciden cooperar, intercambiar prisioneros, intercambiar datos, la delegación de Uruguay dice, bueno, estamos en Chile, el país del Cóndor Rey, entonces vamos a llamar eso el Plan Cóndor. Y así nace el Plan Cóndor. Terrible. Precisamente el doctor Martín Almada fue víctima de la represión del Plan Cóndor. Es cierto que su mujer murió de un infarto cuando le llamaron y estaban torturando a su marido. Así es, fue reconocida por la justicia paraguaya justo ahora en diciembre del 2019, tantas décadas después de los hechos, que cuando torturaban a Martín Almada llamaban a su esposa y ella no aguantó escuchar a su marido ser torturado, entonces tuvo un infarto. Y en el momento que tiene el infarto, ningún médico del pueblo donde vive se acerca. Todos tienen miedo porque saben que Martín Almada está en la cárcel por crimen de terrorismo intelectual, lo cual es el crimen más alto que hay en aquella época. Hay que saber que las técnicas de tortura son tremendas. Por ejemplo, para hacer hablar a los hombres, reúnen 7, 8 hombres en una sala y en vez de torturarlos a ellos, las Fuerzas Armadas van en la calle, agarran un pequeño vendedor de periódicos y a él le torturan. Y dicen, hasta que ustedes hablen, vamos a torturarlo al niño. Yo encontré en el archivo del terror documentos que decían, esta nena de que tiene 7 años, por la fecha de nacimiento, es parte de la oposición de resistencia comunista, córtenla en pedazos, no me importa qué pasa. ¿Y quién escribe eso? Pastor Coronel, que era el torturador número 1 de Paraguay, jefe de la policía secreta. Es una crueldad infinita. Es una crueldad infinita. Terrible. Después de más de 3 años, Martín Almada logra escapar primero a Panamá para luego venir aquí a Francia, a París, donde va a trabajar durante 10 años en la UNESCO. Fue allí donde empieza a buscar esos archivos que va a encontrar en los 90. Claro. Bueno, hay que decir que durante su tiempo en la cárcel tiene unos encuentros con gente que le dice, doctor Almada, estamos en las garras del Cóndor. Y Martín Almada pregunta, ¿pero qué es el Cóndor? Y había sido que esa persona que le cuenta eso es un coronel que trabajaba en la comunicación del ejército y en los servicios de comunicación. Y entonces él comunicaba con los otros países del Cóndor y sabía de la existencia de eso. Entonces Martín Almada sabe que existe algo ahí. Hay que decir también que cuando Martín Almada cae preso, está interrogado por un grupo de militares de Bolivia, de Uruguay, de Brasil. Entonces él se pregunta por qué en mi país estoy interrogado por gente del extranjero, no tiene sentido.
Entonces tiene esa sensación, esa idea fundamental que algo está pasando. Y cuando llega a París empieza a buscar, obviamente. Y ahí le conoce a Pierre Abramovici, que es un periodista que trabaja en TF1. Y a través de Pierre le conoce a un padre cristiano que se llama el padre Charles Antoine, que tiene una revista de difusión sobre América Latina. Y que trabajó en Brasil y que tiene muchos datos sobre lo que pasó, lo que está pasando. Entonces reciben documentos y empiezan a analizar lo que está pasando, y Pierre Abramovici tiene esa frase, dice: Martín, si hay una conspiración, hay documentos, hay que encontrar los documentos. Entonces al volver a Paraguay después de la caída de Stroessner, Martín sabe lo que está buscando y lo encuentra. Se esperaba encontrarse 5 toneladas de documentos. Creo que no sabía exactamente lo que le esperaba, y el pueblo mismo, el día aquí justo están abriendo la puerta, vemos las imágenes, cuando encuentran esos archivos no se dan cuenta en el momento de lo que es realmente. Es cuando sacan los archivos y se dan cuenta que son kilos y toneladas, y empiezan a abrir y ven fotos de niños y torturados, y ahí se dan cuenta de lo que está pasando y lo que encontraron. Y la locura es que la gran pregunta en aquel momento es: ¿por qué no destruyeron eso después de la caída de Stroessner? Y la respuesta es: porque pensaban que iban a volver al poder. Entonces no destruyen, guardan. Afortunadamente no lo han hecho. Es cierto que vas a mudarte a Asunción, donde todavía resides, para poder trabajar con esos archivos. Sí, estoy trabajando en los archivos, hace años que estoy trabajando en los archivos, y la idea es seguir esta investigación, dar conferencias sobre lo que aprendí. Fueron 7 años de investigación, 7 años de acompañarlo a Martín Almada en todo el mundo. Dimos la vuelta al mundo, encontramos a gente increíble. Sí, hablando de gente increíble, le acompañaste a una visita al Papa. Sí, le acompañé al Vaticano. Pues no hubo falta de traducirlo, ¿no? No, pero efectivamente se hablaron en castellano. Y lo que Martín Almada hizo en el momento de encontrar al Papa Francisco es pedirle la apertura de los archivos del Vaticano sobre el Plan Cóndor. Y el Papa en parte accedió. O sea que hay juicios hoy en día en los cuales las víctimas escriben al Vaticano para pedir archivos sobre el Plan Cóndor, sus archivos, y el Vaticano manda los archivos. Y eso permitió condenar a varios torturadores y culpables de la época. También conociste al hermano del Che Guevara, sí, Juan Martín Guevara, que por cierto estuvo sentado aquí en esta mesa hace unos años. Sí, es impactante también, ¿no?, como personaje. Bueno, es muy impactante porque yo como todo europeo creo que me crié en ese espíritu ese viento de revolución, de reivindicación. Entonces tenía el póster del Che Guevara en mi pieza. O sea, era una figura que seguimos como jóvenes acá, por lo menos en esa parte del mundo. Y bueno, de hecho, en el libro aparece un capítulo en el cual encontré o reconstituí un día de la vida del Che que nadie conoce. O sea, encontré que el Che Guevara pasó por Asunción, y encontré testigos, incluso gente que le ayudaron aquel día. Y es una cosa increíble porque se viajó desde Brasil a Paraguay y en barco. Y cuando está en el barco, los servicios secretos brasileros mandan un mensaje a los servicios secretos paraguayos y dicen: el Che Guevara está con un pasaporte paraguayo con tal nombre en tal barco y llega a la medianoche. Tienen que esperarlo ahí. ¿Qué pasa? Aquel día justo el barco llega con 12 horas de adelanto. Entonces llega al mediodía. Y cuando los servicios militares reciben el mensaje, el Che ya está lejos. Ya se había marchado. Bueno, más tarde sería detenido también, pero en fin. Claro.
Para terminar, me gustaría hablar un poquito del prólogo que ha sido escrito por un gran cineasta, Costa Gabras. Costa Gabras. Me imagino un cineasta comprometido, realizador de Missing, por ejemplo, Sí. gran película sobre desapariciones y el Plan Cóndor. Imagino no se lo pensó dos veces, ¿no? Cuando le propones hacer el prólogo para tu libro. No, claro. Y encima es una cosa peculiar porque el que realmente me dio las ganas también de interesarme más en los derechos humanos fue Jorge Semprin, Por supuesto. que trabajó con Gabras. Y Semprin vino a mi liceo, acá cuando estaba en Avignon, en Francia, y habló sobre la literatura concentracionaria, o sea, los libros que escribió. Y en aquel momento tengo un golpe al corazón y pienso, Dios mío, eso es, todo fue parte de mi desarrollo hacia hacer lo que estoy haciendo hoy. Y tener un prólogo de Costa Gabras es como la continuación natural de esa entrada en aquel mundo por Semprin. Y es un honor enorme. En fin, pues ya lo saben, Operación Cóndor, un hombre frente al terror en América Latina, libro de Pablo Daniel Magui, ha sido publicado aquí en Francia y en francés por las ediciones Saint-Simon. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este libro. Permíteme también que dé las gracias a Olivier Roux y a Thibaut Baduel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo a nuestros telespectadores, porque nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.